¿Alguna vez usted ha leído el libro de Números y al hacerlo ha reaccionado con una actitud de enfado en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Y yo sí. Si ustedes han leído el libro de Números, ustedes se dan cuenta que básicamente todo lo que dice describe al pueblo de Dios errando sin fe, constantemente renegando contra Dios y no teniendo fe para con el Señor, a pesar de ver la mano de Dios en todo lo que el Señor hacía ahí. Como ellos fueron rebeldes e incrédulos por 40 años ahí en el desierto y cómo murieron sin entrar en la tierra prometida, parece una historia que al final uno dice, ¿cómo es posible que estas personas eran tan tercas, tan faltas de fe? Pero déjenme decirle, hermanos, que antes de que nosotros nos admiremos o antes de que nosotros critiquemos, debemos de pensar que la incredulidad del hombre es siempre la misma en todas partes. Y de hecho, cuando nosotros leemos exhortaciones como en Primera de Corintios y en Romanos capítulo número 15, hay exhortaciones a que nosotros no seamos como el pueblo de Israel. Hay exhortaciones a que pongamos atención a la palabra de Dios para que no respondamos de la misma forma en la que el pueblo respondió. En este estudio, nosotros vamos a aprender que el rechazo de la palabra de Dios lleva siempre al cautiverio espiritual de la idolatría, de donde no muchos regresan, para que nosotros no seamos incrédulos y siempre creamos a la palabra de Dios. Es decir, que existe un peligro constante que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y es expuesta delante de nosotros con claridad, existe una sola respuesta que nosotros debemos de rendir a la palabra de Dios y es obediencia. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios y no respondemos como deberíamos, es decir, en obediencia, entonces no queda otra cosa que irnos en pos de nuestros propios pensamientos y la mayoría de nuestros pensamientos nos van a llevar a la idolatría. Y con esto no quiero decir que nos vamos a hacer dioses de piedra, de plata, de oro, pero en realidad un Dios no es simplemente una figura de metal o de madera. Un Dios es todo aquello que toma el lugar de adoración, el lugar de Dios de nuestra adoración. Es decir, que todo lo que ponemos nosotros antes que a Dios se convierte en un falso Dios. En esta porción de la Escritura hay 3 encabezados. El primero de ellos lo encontramos en los versículos 37 al versículo número 38, y vemos ahí que los antepasados, es decir, el pueblo de Israel, rechazaron la revelación de Moisés. La palabra que Moisés trajo a ellos de parte de Dios, ellos la rechazaron y rechazaron al mismo Moisés, porque ahí lo vemos en la Escritura. El segundo encabezado está en los versículos 39 al versículo número 42, y ahí vemos que los antepasados rechazaron directamente a Moisés. El tercer encabezado está en el versículo 43, donde vemos que los antepasados rechazaron la palabra y fueron llevados al cautiverio de la idolatría, porque dice la última frase, si ponen atención, versículo 43, dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y esto es lo que en el futuro se llama el cautiverio, los 70 años del cautiverio por causa de haberse rebelado contra la palabra de Dios. Antes de comenzar a estudiar el primer encabezado, recordemos un poco lo que hemos venido estudiando, veamos el contexto. Esteban había sido llevado ante el concilio con acusaciones tales como que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios y contra el templo, que había pronunciado palabras blasfemas contra la ley y el templo. Y se trata de acusaciones muy graves. Por lo tanto, él presenta una defensa y comienza por derrumbar los argumentos. Recuerden que él es llevado al concilio porque los judíos helenistas que estaban discutiendo contra él no podían rebatirlo en los argumentos. Él tenía una gran sabiduría de la palabra de Dios y no podían contra él. Entonces él comienza su defensa dando al concilio una visión general de la historia de la nación de Israel.
y él dice que la nación había nacido por la voluntad de Dios. Dios se dirige a Abraham, le hace una promesa y da la promesa de la nación. Y en esta promesa, después de hablar de esta historia de la nación, Esteban pasó a la ayuda que Dios le dio a la nación, como los hermanos de José lo venden en cautiverio, y al estar allá en cautiverio, Dios lo usa, lo exalta, y Él provee para que los hermanos puedan vivir, y esta es una provisión para la nación. Después viene un momento de prueba donde la nación está bajo la esclavitud de Egipto, y la Escritura dice que estarían ahí 400 años, y vemos que hasta 430 años después son liberados. Fue durante la hambruna de Israel que vino a Egipto y ellos fueron sostenidos, y después de eso dice la Escritura que aparece un nuevo rey, el cual no conocía a Josué y los mete al cautiverio, y ahí vienen los 400 años. Después vimos la semana antepasada que Dios les envió un libertador, y este libertador es Moisés, y él pasa a sacar los hijos de Israel de la esclavitud a la libertad. Y hay algo muy notorio, hermanos, en este personaje en Israel, cuando Esteban está hablando cuando Esteban está hablando de Moisés, hay una sombra de Cristo en la persona de Moisés que no debemos nosotros de perder de vista. Y es importante porque cuando Moisés viene a su pueblo a los 40 años de edad, lo rechazan como su libertador. Después se va al desierto y está ahí 40 años, y en la segunda venida es cuando el Señor lo envía y ellos le dan el recibimiento. Y así vemos la sombra del Señor Jesucristo, que en su primera venida Él es rechazado, y en la segunda venida su pueblo le recibirá con gozo. Entonces es importante no perder de vista estas cosas. Sin embargo, hay otra cosa que nosotros podemos aprender, y son principios y aplicaciones para nuestra vida. La historia, algunas veces uno la lee y dice, bueno, pero ¿yo qué aprendo de acá? Y podemos aprender. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon un dicho que dicen los ancianos, y dicen, aprende en cabeza ajena. A mí me lo decía muchas veces mi papá, o sea, no aprendes a través de la mala experiencia, aprende de lo que les pasa a otros. Y es exactamente esto lo que vemos en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo número 15, en el versículo número 4, Pablo nos da una exhortación, y creo que aquí hay un principio de cómo leer la escritura narrativa del Antiguo Testamento, donde dice, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios tiene el propósito de hacer esto. En primer lugar, de enseñarnos. En segundo lugar, de ejercer paciencia. En tercer lugar, de tener la consolación de las Escrituras. Y finalmente, llegar a tener la esperanza de la vida eterna. Entonces, no perdamos de vista cuando estemos leyendo esto, esos principios y aplicaciones que debemos llevar a nuestra vida. Así que vamos a dar comienzo al primer punto, versículos 37 al 38, donde vemos que los antepasados rechazaron la revelación de Moisés. Dice el versículo número 37, ahí vemos que se reveló al pueblo como profeta. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis. Esta es una profecía que se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía que tiene que ver con el profeta que Dios levantaría entre el pueblo. Y esto es algo que se ve en pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo número 15, donde dice que Jehová su Dios levantaría un profeta como él en medio de ellos, y a ese profeta ellos debían de oír. Ahora, pensemos por un momento, hermanos, ¿qué es en realidad lo que están rechazando
los judíos y el concilio contra Esteban. Están rechazando la predicación del Evangelio. Están rechazando la persona de Cristo. Y la acusación contra Esteban es que él es un blasfemo. Y Esteban está probándoles a ellos que los blasfemos son ellos. No es él. Ellos en realidad son los que están blasfemando, porque la Escritura claramente en el Antiguo Testamento que ellos defienden la ley de Jehová, que ellos están protegiendo y acusando a Esteban de que él está blasfemando, decía que Dios les levantaría un profeta como Moisés y que a él debían de oír. Y que al rechazar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, ellos no están obedeciendo lo que la ley de Dios dice. Las palabras de Moisés las están desechando. Entonces dice ahí el versículo una vez más, dice: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, dice Moisés, a él oiréis. Y ellos no están obedeciendo. Este profeta es el profeta prometido y cumple la persona de Cristo. Ellos no recibieron ni escucharon al profeta. Rechazaron al profeta, odiaron al profeta, no amaron al profeta ni la palabra del profeta. Y esto es básicamente un recuento de la persona de Cristo. Ustedes que están estudiando aquí con nosotros el Evangelio de Marcos, ya se dieron cuenta que los conflictos en cuanto a la persona de Cristo ya se empiezan a levantar. Vamos en el tercer, cuarto conflicto ya. Y llega un punto en el que todo llega a la culminación del arresto y la crucifixión. Entonces Esteban recuerda al pueblo que Dios les había revelado a la persona del Señor Jesucristo. Versículo 38 ahora. Dice el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto como el ángel, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Recuerden que otra acusación contra Esteban es que blasfema contra Moisés. Y lo que está haciendo aquí Esteban es hablar muy bien de Moisés. Está hablando de él como el siervo de Dios, el siervo que ha enviado para libertar al pueblo. Y Esteban aquí está contando cómo le está diciendo al concilio cómo él sabía y cómo él creía acerca de Moisés. La defensa que él está presentando es doctrinalmente correcta, porque está citando la Escritura palabra por palabra. Ahora recuerden otra cosa, hermanos, que Lucas es quien escribe esta narrativa, y obviamente Lucas no está redactando aquí palabra por palabra, pero sí está tomando los encabezados, los puntos principales de los argumentos que está presentando aquí Esteban. Y eso es importante de entenderlo. Moisés es predicado con la verdad. Moisés no solo está siendo presentado como un profeta, sino como uno que estuvo en la congregación, es decir, entre el pueblo de Israel. Ahora noten ahí, hermanos, cómo dice aquí en el versículo, dice, este Moisés estuvo en la congregación. Esta palabra congregación es la palabra de donde nosotros tomamos la palabra iglesia, y es decir, un grupo de llamados, ese grupo que libertó el Señor de la esclavitud, los llamó a la libertad para sacarlos de esa esclavitud e introducirlos a la tierra nueva. Entonces Moisés está en medio de esta asamblea, y a esta asamblea es a la que le está hablando, y Dios le está dando palabra para que hable. El ángel de Jehová le habla, y las palabras que está recibiendo, dice el versículo al final, palabras de vida que darnos. Y estas palabras de vida es su defensa contra la acusación de que está hablando contra la ley de Moisés. Él dice, no estoy hablando en contra de la ley de Moisés, estoy hablando positivamente, estoy diciendo que son palabras de vida. Entonces, cada una de las palabras que él presenta aquí, debemos de tratar de no perderlas de vista. Sin embargo, el pueblo, ellos no escucharon, ellos no prestaron atención. La Escritura dice en Éxodo 31, 18, y cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí,
Le dio a Moisés 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo o con la mano de Dios. Y Esteban está diciendo aquí que las palabras que Dios le dio vienen directamente de Dios y por esa razón son palabras de vida. Un comentarista bíblico dice, este no era un ángel ordinario, sino el Señor Jesús mismo en una de sus formas preencarnadas. Él fue quien dio la ley a Moisés. La palabra inspirada fue transmitida por aquel que ahora se había convertido en el Verbo encarnado. Entonces, está recibiendo Moisés lo que se le llama los oráculos de Dios, las palabras de Dios. Y él está presentando entonces una defensa completa de las acusaciones que le está haciendo. Vamos ahora al segundo punto, que es que los antepasados rechazaron a Moisés, versículo 39 al 42. Vean que en el versículo 39 hay un desafío que hace el pueblo. Versículo 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Noten que ellos no quisieron obedecer a Moisés, que traía palabra de Dios. Esteban aquí le está recordando el desafío del pueblo de Israel contra el enviado de Dios. El pueblo no quiso obedecer a Moisés. Y hermanos, eso no es algo nuevo. Eso no es algo que nos debería de sorprender al leerlo. Por ejemplo, piense en la persona de Moisés. Ya leímos en el contexto que él fue instruido en toda la ciencia de los egipcios. Moisés sabía desde lo que es ingeniería a lo que es agronomía, lo que es la aritmética, el estudio de la astronomía. Algunas personas dicen que era un hombre de una complexión atlética, que era poderoso en palabras. Entonces tienen un líder que es totalmente capacitado. Y no solamente es totalmente capacitado, sino que se presenta haciendo prodigios y milagros. Dios está con él. Este líder lo saca de la esclavitud, Dios lo usa, el mar se abre, el pueblo avanza, se va y trae la palabra de Dios y cualquiera diría, ellos se someterían a Moisés por la clase de líder que era. No era cualquier, no sé si es correcta la palabra, pero en México decimos cualquier pelado, no sé qué significa eso, ¿no? Pero un hombre, una persona común, ¿no? Era un hombre muy destacado, pero no solamente era destacado, sino que tenía, hermanos, el respaldo de Dios. Y ahora había descendido con 2 tablas donde Dios mismo las había escrito con su propia mano. Y estas palabras son las que ellos rechazan al rechazarlo a Él. Y cuando uno ve esto, dice, ¿cómo es posible? Esto simplemente nos muestra, hermanos, la dureza del corazón humano. El domingo pasado estudiamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, donde nos dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta para nosotros es, ¿qué hicimos con esa porción de la Escritura? ¿Hemos tomado esa porción de la palabra de Dios con sus exhortaciones y la hemos atesorado durante esta semana? ¿Hemos meditado en ella y nos ha servido para luchar contra los deseos de nuestra carne, contra los deseos de nuestros ojos, para combatir la vanagloria de la vida? Pero si no hemos tomado en cuenta la palabra de Dios, entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo que el pueblo de Israel hizo con la palabra de Dios y hizo con su siervo. El consejo aquí que se le estaba dando
era el consejo de la palabra de Dios. Lo rechazaron, y dice aquí Escritura, note lo que dice, hermanos, no quisieron obedecer, primer cosa, sino que le desecharon a Moisés, pero en realidad, más adelante la Escritura dice, en el Antiguo Testamento, que no rechazaban a Moisés, que estaban rechazando a Dios. Y luego dice ahí, en el mismo versículo, en sus corazones se volvieron a Egipto. Su corazón no estaba puesto en la palabra de Dios, su corazón no estaba puesto en el camino que habían emprendido para entrar a la tierra prometida. Su corazón estaba en Egipto. Y aquí Egipto viene a ser un cuadro, una comparación de lo que es el mundo, lo que es el pasado en la vida del creyente. A veces olvidamos, hermanos, lo que está adelante y nos quedamos volteando lo que está atrás. O como lo dice Pablo en Colosenses 3:1, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Porque nosotros tenemos la tendencia a dejar de voltear a ver lo que está hacia adelante y siempre pensar en las cosas de atrás. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Versículo 40. Dice, cuando dijeron a Aarón, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés está en el monte, Moisés está escuchando la palabra de Dios, pero recuerden que la ley le es dada a Moisés 2 veces. Leemos en la Escritura, en el libro de Éxodo, leemos en el libro de Deuteronomio, y de hecho el libro de Deuteronomio significa eso, la ley dada posteriormente, o la ley dada una vez más, porque el pueblo en su rechazo, Moisés pierde el control y Moisés destruye las tablas. De entonces dice el versículo 40 abajo, dice, no sabemos qué le haya acontecido. En primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo 21 y 22, dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Versículo 22. Pero les ha sucedido lo que dice el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito, y la puerca después a lavarse de revolcarse en el cieno. O sea que la actitud que está teniendo aquí el pueblo de Israel es de volverse hacia atrás. Mejor les hubiera sido no haber salido de la esclavitud. Hubiera sido mucho mejor, porque conocieron el camino de Dios, el camino de justicia, y se volvieron hacia atrás. Entonces Esteban está recordando aquí al concilio el desafío de Israel, y en este versículo número 40 les recuerda la contaminación. Ellos se contaminan con la idolatría, mandan a hacerse un ídolo. Dice ahí en el versículo número 40 que le dicen a Aarón que les haga dioses que vayan delante de ellos, porque no saben ya de Moisés, pero en realidad no es que no supieran de Moisés, es que ya en sus corazones lo habían desechado. Habían desechado la palabra de Dios y se habían vuelto a Egipto. Entonces vemos aquí que esto es una cita del libro de Éxodo capítulo 32, versículo número 1 y también el versículo número 23. Está citando lo que ellos están haciendo, se han contaminado con los ídolos. ¿Qué es lo que Moisés recibe en la montaña, hermanos? Recibe los 10 mandamientos. Moisés recibe instrucciones para construir el altar, los holocaustos y las ofrendas. Moisés recibe la ley relativa a todos los criados. Moisés recibe todas las instrucciones que le va a dar más adelante al pueblo de Israel. Entonces, todo esto que Moisés ha recibido, el pueblo lo está desechando. A veces nosotros pensamos en que el pueblo simplemente recibió 10 mandamientos. Pero si leen con detenimiento los libros de Éxodo y el libro de Deuteronomio, se dan cuenta toda la instrucción que el pueblo está recibiendo por medio de Moisés, y todo esto está siendo rechazado.
En Éxodo 32:1 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo con Aarón y le dijeron, ven, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Entonces el pueblo pidió a Aarón que le hiciera estos ídolos de oro para adorarlo. Y esto en realidad, hermanos, es un desprecio al Señor. Es un desprecio a toda la obra misericordiosa de Dios. Lo saca de la esclavitud de Egipto, castiga a Egipto con las plagas por haber esclavizado al pueblo, por haber mandado matar todos aquellos niños en el tiempo del nacimiento de Moisés. Y ellos, en lugar de ser agradecidos con Dios, desechan todo lo que vemos nosotros aquí en esta porción de la Escritura. Entonces, en el versículo número 40, vemos el abandono de Dios al abandonar a Moisés. En el versículo número 41 vemos lo que la gente está practicando. Vea lo que dice ahí. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué están haciendo aquí? Un becerro, lo están adorando y vea lo que dice ahí. Y en la obra de sus manos se regocijaron. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Un ídolo es la obra de la mano de un hombre. Y ellos se regocijan en sus propias obras y desechan las obras de Dios. Y eso es, hermanos, precisamente lo que nosotros podemos hacer cuando pecamos voluntariamente contra Dios, sabiendo la voluntad de Dios, desechando la obra de nuestro Señor Jesucristo, desechando la misericordia y la paciencia de Dios. Podemos desechar a Dios mismo cuando vamos en pos de nuestro pecado. Y eso fue exactamente lo que el pueblo hizo. El pueblo practicaba la idolatría, la adoración a los ídolos. Entonces Esteban está recordando aquí al concilio la práctica de la idolatría de estos ídolos y cómo habían abandonado a Dios y cómo se habían vuelto de él. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dice, los oponentes de Esteban lo habían acusado de hablar en contra de la sagrada ley de Moisés, pero la historia de Israel revela que la nación había quebrantado repentinamente esa ley. Dios dio la ley a su congregación en el desierto, en el monte Sinaí. Su palabra vivía por mediación de los ángeles. Su palabra viva por mediación de los ángeles. Tan pronto como el pueblo recibió la ley, la desobedeció al pedirle a Aarón que les hiciera un ídolo, quebrantando así los primeros 10 mandamientos. Esto es terrible. La gente aquí está desechando no a Moisés, sino a Dios. Ellos alaban la obra de sus manos. Ahora, vean los versículos 42 al 43. Y aquí observamos lo que se le puede llamar la indigencia del pueblo. ¿Qué ocurre cuando nosotros abandonamos a Dios, hermanos? Realmente nos convertimos en indigentes. Versículo 42. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ahora, vean, hermanos, que ellos se hacen un becerro. Sin embargo, por haber abandonado a Dios, Dios los desecha, Dios los entrega y no solamente le dan culto a su becerro, sino que le dan culto a los dioses. En el versículo 43 se menciona a Moloc, en el versículo 43 se menciona a Renfam, y el final de ellos es el cautiverio en Babilonia. Entonces el pueblo, cuando desecha a Dios, se convierte en lo que sería un indigente, uno que no tiene la protección de Dios, uno que está sin la cobertura de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, qué los acompañó los 40 años?
la columna de fuego durante la noche para que no los matara, no murieran de hipotermia, y la nube de día para que el sol no los quemara, y cómo su calzado y su vestido no envejecía, y cómo el pan del cielo, el pan de príncipes, como es escrito en la Escritura, cada mañana fielmente descendía. Y cuando se irritaron contra Dios por haberse hastiado de la comida del maná y querían carne, comieron tanta carne que hasta les salía por la nariz. Hermano, es increíble lo que observamos. Pero luego abandonan a Dios y dice la Escritura que se convierten en desprotegidos. Están a la intemperie. No sabían lo que estaban haciendo. Y algunos otros podrían decir, necios. Necios. Pero verdad, hermanos, que somos muy parecidos. Somos tan, pero tan parecidos. Y hacemos muchas ocasiones lo mismo. Y de esto es de lo que nosotros tenemos que aprender. El pueblo estaba destituido de la presencia de Dios. Ellos estaban entregados a su propia depravación. Ellos estaban entregados a la idolatría. Ellos fueron desafiantes contra Dios. Se contaminaron a tal punto que dice la Escritura que al verlos Dios se apartó y los entregó. Y esto es lo que se le llama en el Nuevo Testamento el abandono de Dios. Y quizás ustedes ya están pensando en el pasaje de Romanos capítulo número 1, donde 3 veces, comenzando en el versículo número 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad, que detienen la verdad. Y habla de lo que de Dios se conoce, su eterno poder y su deidad, que se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Pero en lugar de adorarlo y darle gracias como a Dios, prefirieron adorar las criaturas, darle culto a las cosas creadas. Y es como decir, es la misma película, pero con diferentes actores. Me dice hoy mi hija en la mañana, dice, papá, ¿sabías que van a hacer una nueva versión de la película de Gladiador? Yo creo que ya había una hace muchísimos años, ¿no? Hará algunos 70 años que hay una versión de esa película, Gladiador. Y luego vino otra hace como unos 15, 20 años, no sé cuándo será, con Russell Crowe, y que ahora van a hacer otra. Y simplemente las cosas cambian, pero la película es exactamente la misma. La película de la liberación del pueblo de Dios y su actitud y su desecho de Dios y de su siervo y de su entrega a la idolatría es exactamente la misma película que se toca en Romanos capítulo número 1, por utilizar una analogía, ¿no? Se revela todo lo de Dios, su eterno poder y su deidad por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Y en lugar de adorarle y darle culto como a Dios, le dan culto a las criaturas. Y luego viene enseguida, dice, por lo cual Dios los entregó, Dios los desechó. Y 3 veces se menciona el desecho, el abandono de Dios contra los hombres. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Ellos se apartan de Dios, se aparta de ellos, Él los entrega a lo que ellos quieren. ¿De verdad quieres adorar a las criaturas? ¿Quieres adorar los ídolos? Dice, adora el ejército del cielo. Y luego cita el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 25 al 27, donde dice, ¿acaso no me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Qué ocurre como causa de todo esto?
De paso, el pasaje que estaba citando era Romanos 1, 18 al 32, si alguno quiere leerlo con calma. Dios los deja, Dios los entrega a lo que ellos querían hacer. Ellos, dice la Escritura aquí en la porción que vemos acá, el profeta Amós reprende al pueblo y Esteban está hablando de esta reprensión. Y al final, hermanos, en nuestro último punto, observamos lo siguiente. Los antepasados rechazan la palabra y fueron llevados al cautiverio. Vean lo que dice ahí el versículo número 43, especialmente la última frase. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios prometió a su pueblo que ellos irían al exilio, serían llevados al exilio por causa de su falsa adoración a los dioses. El juicio que vino sobre el pueblo de Israel fue por haberse ido en pos de los dioses y ellos fueron llevados al cautiverio babilónico. Un comentarista bíblico dice, la razón dada aquí para el cautiverio en Babilonia fue que el pueblo hizo el becerro en el desierto. Incluso en aquel lejano pasado acariciaban dioses falsos. Nunca habían juzgado a ese pueblo. No lo olvidemos nunca. El pecado nunca muere de viejo. Sigue trabajando, como la lepra, hasta que es tratado en la presencia de Dios. Nunca juzgaron ese pecado y los llevó más allá, más profundamente a la idolatría, por la que finalmente fueron llevados al cautiverio. El comentarista bíblico James Montgomery Boyce dice, le habían dicho a Esteban que estaba blasfemando contra la ley de Moisés, lo iban a condenar por eso, y Esteban responde, habéis estado quebrantando la ley de Moisés toda vuestra vida, y porque habéis estado rechazando a Moisés, también habéis estado rechazando la verdad sobre Jesús. Vas a ser juzgados, por el cual puede juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, a veces uno pierde de vista lo que ve en la Escritura. Vemos los que salen de la esclavitud y están 40 años en el desierto, dando vueltas, deambulando sin fe, y luego por la mano de Josué entran y toman posesión de la tierra prometida. Y por alguna extraña razón nosotros olvidamos que los que entran a la tierra prometida no son los que salen del cautiverio, sino que entran los que deambularon en el desierto, los hijos de los que salen del cautiverio. Solo Josué y Caleb son los únicos que entran. Y a veces nosotros perdemos eso de vista y decimos, sí, fueron rebeldes, pero mira, al final entraron. Nunca voy a olvidar a una madre defendiendo a sus hijos incrédulos, diciendo, pues ellos ya escucharon del Evangelio y yo creo que ellos van a volver al Señor. Mira el pueblo de Israel cómo anduvo ahí desobedeciendo en el desierto, pero al final entraron a la tierra prometida. Mis hijos van a entrar a la tierra prometida. No, murieron en el desierto. Tratamos el pecado, hermanos, como si no fuera algo grave que nos está destruyendo. La Escritura dice, el alma que peque, esa morirá. El que peca defrauda su alma. O sea, no es como que el pecado es algo que hacemos ahorita y simplemente desaparece, hermanos. Necesitamos de tratar con él, porque el pueblo de Israel no trató y por muchos años estuvieron en la idolatría, en rebeldía, no solamente los 40 años, muchos años. Y esto los llevó a la cautividad, 70 años en la cautividad en Babilonia. Entonces, hermanos, aquí hay lecciones que nosotros debemos de aprender. Hay lecciones que nosotros debemos de recordar porque ellas no son buenas para nuestra alma. Y nosotros creo que
podríamos nosotros ahorita pensar, por ejemplo, en un momento, en pensar en alguna aplicación para nuestra vida. Yo quiero hacer una serie de preguntas que nos van a servir para meditar en esto, hermanos. La primera pregunta es, ¿qué haces con la palabra de Dios que lees y escuchas? O sea, leemos porque queremos leer la Biblia en un año y decir, yo leo la Biblia en un año. O leemos porque sabemos que nuestra vida depende de nuestra obediencia a la lectura de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos va a cambiar, la que nos va a transformar. ¿Qué hacemos cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios? En segundo lugar, vamos ya más personal. ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo en este momento? O sea, ya no, la pregunta no es lees la Biblia, la pregunta es, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo ahorita? ¿Qué libro estás queriendo leer no una sola vez, leerlo repetidas veces para familiarizarte con lo que dice la Escritura? ¿Qué porción del libro estás memorizando? O sea, ¿hay algo en el libro que estás memorizando, un versículo en el cual Dios habló a tu vida, en el cual Dios te fortaleció, Dios te animó, Dios te reprendió, Dios te exhortó y te manda que cambies tus caminos? O sea, ¿hay algún versículo que estás llevando al corazón? Porque dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, ¿qué estamos haciendo con la Escritura? Y finalmente, ¿con qué porción de la palabra de Dios estás luchando para ser obediente? O sea, ¿qué porción de la Escritura muestra tu desobediencia a Dios? Y que dices, esta porción de la Escritura me hace ver a mí que realmente mi obediencia es deficiente delante de Dios. Es como un examen de sangre, que vamos, nos sacan la sangre y el doctor dice, mira, estás deficiente en vitamina D2, estás deficiente en vitamina B, estás deficiente en esto, tienes el colesterol malo muy alto. Y como la palabra de Dios es como ese laboratorio que ve la verdadera condición de nuestra alma y que nos muestra cómo está ahí nuestra alma. Y que decimos, esta es mi deficiencia. Y si el doctor dice, de aquí en 30 minutos te van a tener lista la medicina y vas corriendo a la farmacia y te dicen, sí señor, aquí tiene su vitamina porque está deficiente en esto, aquí tiene esto porque tiene el colesterol muy alto, tómese la vitamina para que se balancee y tome esta medicina contra el colesterol porque si no va a tener un paro cardíaco. Y diligentemente vamos, compramos la medicina y la tomamos porque queremos mejorar nuestra condición física. Es igual con la palabra de Dios. Es lo mismo. Nuestra condición espiritual, hermanos, tiene que ser mejorada. Pero a veces escuchamos tanto de este mundo, que eres un ser maravilloso, que todo mundo necesita de ti, que somos la gran cosa cuando somos menos que nada, hermanos, sin el Señor Jesús. Que necesitamos la exhortación de la palabra de Dios, que necesitamos saber y entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y necesitamos comerla para estar fuertes, para tener cambio. Por eso Pablo dice que hay muchos débiles, muchos enfermos y algunos ya mueren. ¿Por qué están débiles? Porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué están enfermos? Porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué murieron? Porque no quisieron obedecer la palabra de Dios. Ahí está hablando de juicio en 1 Corintios. No hay ese fortalecimiento. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí un pueblo rebelde que desecha al siervo de Dios, no lo escucharon, así como no quiere la gente hoy en día escuchar al Señor Jesús. Así como muchos creyentes a veces no oímos la palabra de Dios como deberíamos oírla. Por eso la Escritura nos exhorta y dice, el que tiene oídos para oír,
oiga, mirad cómo oís. Esa es la exhortación constante para nosotros. Y no se trata del oído físico, se trata del prestar atención a la palabra de Dios. Yo sigo preguntándome esta semana, porque me hago la pregunta para mí mismo, es ¿cuántas veces recordaste desde el domingo acá la exhortación del versículo que estudiamos el domingo? O sea, ¿cuántas veces vino a nuestra mente, no ames el mundo? No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y que nos muestra que nuestro corazón ama las cosas de este mundo y que decimos, no lo voy a hacer, quiero obedecer al Señor porque el amor de Dios está en mí. Yo amo al Señor, el Señor me ama, me ha amado en Cristo Jesús. Si yo amo al mundo, muestro que el amor del Padre no está en mí y por lo tanto pasaré con el mundo, no permaneceré con la palabra de Dios. O sea, como que es algo de vida o muerte, hermanos, ¿no es así? Es como leer la Escritura, vivir en este mundo, es como estar en un avión donde el piloto de decir, señoras, señores, tenemos una emergencia, uno de los motores ha explotado, tenemos que hacer un aterrizaje forzoso, pónganse sus chalecos porque vamos a aterrizar en el mar. No es tiempo de pensar, hermanos, si me lo pongo o no. Es tiempo de accionar. Y así la palabra de Dios, ¿no? Nos exhorta y nos muestra que la necesitamos, que necesitamos de ser obediente a ella. Y por esa razón nos congregamos, ¿no? Por esa razón estudiamos juntos. Yo sé que ustedes pueden leer en su casa y pueden estudiar en su casa, y muchos lo hacen, y gloria a Dios por eso. Pero también hay un tiempo para estar juntos, para que juntos escuchemos la misma enseñanza, la misma exhortación y el Señor nos edifique en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos reconocer en esta noche que cada uno de nosotros estamos en la misma necesidad de prestar atención a tu palabra y de buscar ser obedientes a ti y no caer en el peligro en el que cayó tu pueblo, donde desecharon a tu siervo y se volvieron en sus corazones a la esclavitud, a sus antiguos caminos, a la idolatría, y cómo tú los abandonaste y los castigaste, a muchos de ellos no entrando, es decir, a la mayoría de ellos sin entrar, excepto 2, en la tierra prometida. Y cómo el pueblo siguió sus malos caminos y finalmente lo llevaste a la cautividad por 70 años. Señor, ayúdanos a aprender de estas lecciones. Danos corazones obedientes a tu palabra, que puedan ver, danos ojos que puedan ver la necesidad que tenemos de obedecer. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé en este día la gracia necesaria para romper toda resistencia de nuestros corazones a tu palabra y que tengamos un deseo más intenso de obedecer tu palabra, de aplicarla a nuestras vidas y de esa manera hacernos bien a través de ella. Ayúdanos, Señor, a no caer en el pecado del desechar tu palabra, del desecharte a ti y de esa manera quedar como indigentes en el abandono. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer en este deseo de meditar en tu palabra, de considerar lo que escuchamos, de hacer esos esfuerzos impulsados por tu Santo Espíritu a obedecerte cada día más, a humillarnos, Señor, delante de ti a través de tu palabra. Y de esa manera, Señor, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.